Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más, estamos en Informa Radio en Historia de una época, no, en una hora con la historia, con el historiador Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Hola, pues bien, observando un poco la El panorama. situación. Bueno, yo, Eso es. si le parece, antes de entrar en materia, hay reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, donde recoge, bueno, yo siempre recomiendo que hay que leer a don Pío Moa, porque son siempre comentarios de actualidad y además comentarios, desde mi punto de vista, muy acertados, don Pío. Sí, son comentarios de historia, porque la actualidad es también historia, y que además no se puede entender la actualidad si no hay un fondo de análisis histórico, que es lo que falta a la mayoría de los analistas en España. Por eso están siempre con cosas muy del momento, ¿no? Pero el momento está también condicionado por el pasado, ¿no? Pero también quiero insistir en el problema económico que tiene este programa, que es uno que no acaba de resolverse, porque el programa depende de las aportaciones, de las contribuciones de los oyentes. No es un chiringuito de estos montados por el PSOE o por el gobierno, o por quien sea, con dinero público, que nos obligan a pagar a todos de una manera u otra, sino que depende directamente de quienes estén interesados en su mantenimiento. Por eso quiero insistir en hacer una llamada, porque el número de contribuyentes pues viene a ser unos entre 100 y 150, en torno a 120. También varía de un mes a otro, ¿no? Y sería necesario con que llegaran a 300, este programa ya no tendría problemas. O sea, hay un número de cuenta en el BBVA que pueden verlo en Internet, pueden verlo en el programa de YouTube, Una hora con la historia, y bastaría simplemente dar la orden allí de que cada mes se ingresase una cantidad, con lo cual, ya digo, el programa, con tener 300 contribuyentes, el programa marcharía a viento en popa. Incluso podríamos plantearnos quizás alguna otra cosa más, porque la idea original de esto no era simplemente hablar de historia. La historia es fundamental, desde luego, pero era también de abordar otros temas más relacionados con el presente. Y bueno, dicho esto, vamos con creo que ya he dicho que había sugerido a Vox que ante un año crucial como es este, que se presenta la posibilidad no solo de echar a un gobierno canallesco, sino también de digamos, corregir una serie de derivas que vienen ya de hace muchos años y que nos están llevando a una crisis verdaderamente seria, ¿no? O sea, actualmente en España se plantean problemas en torno a la unidad nacional, en torno a las normas democráticas y en torno a la independencia nacional. Y esto es el fondo de todo. Mientras que a menudo nos distraen los políticos con cuestiones que a veces son importantes, pero no tienen la importancia de estas, ¿no? Así que estamos ante un año crucial, como digo, y creo que el mayor peligro es que se intente confundir a la opinión pública con el cuento, esto creo que ya lo he dicho, pero voy a insistir, con el cuento de que Vox y el PP son en lo fundamental iguales, aunque tienen diferencias de matiz. Bueno, si esto fuera así, lo lógico sería votar al PP, porque tiene más experiencia, tiene más votos, sería el voto útil. Y hay que precisamente romper con ese cuento, esa mentira del voto útil. Vox y el PP no son iguales en absoluto. Vox defiende la unidad nacional, defiende la democracia, el PP defiende el compinchamiento con el PSOE y los separatistas para seguir como estamos, que cada vez estamos peor.
el voto útil es útil para disgregar España y corromper la democracia. Pues que no, la política del PP no ha sido nunca otra cosa. Y por ello es esencial que el votante no sea engañado sobre las diferencias fundamentales entre los dos partidos. O sea, por eso sugiero a Vox un breve folleto explicativo que plantee las cuestiones esenciales a que se enfrenta España y los puntos de vista de Vox y del PP al respecto, dejando claro que es entre políticas del PP, del PSOE y de los separatismos entre los que hay diferencias de matiz o de sensibilidades. Entre ellos son de matiz, pero entre Vox y el PP debe quedar claro que son fundamentales. Así, ya digo, en torno a la unidad nacional, la democracia, leyes de memoria, de género, etcétera, y en torno al servilismo hacia Bruselas. Ese tema podría desarrollarse porque hasta ahora Vox no lo ha desarrollado debidamente, ¿no? Pero vamos, en principio hay ya una diferencia de fondo, ¿no? Ujú. Yo creo que si se hicieran cientos de miles de folletos y se repartieran, pues servirían de guía al elector contra ese confusionismo interesado por parte del PP y del PSOE. Dice, no, es decir, si nosotros, el PP y el PSOE, si se ponen de acuerdo después de las elecciones para gobernar en conjunto, pues bien, pero antes no. Antes no, porque sería engañar a los electores. Ujú. Después pueden llegar a acuerdos como llegan a menudo con unos o con otros en tales o cuales cuestiones, pero nada más. Y siempre sobre la base de la defensa de la unidad nacional, etcétera, ¿no? Y de la democracia. Bueno, pues esto es lo esencial, es el problema esencial que tenemos en este año y que ya digo puede ser el año de una regeneración de la democracia y de la unidad nacional, un cambio de tendencia en contra de lo que ha habido en todos estos años, y esto es y para esto ya digo, insisto, ha aparecido algo nuevo en España en estos años, que es Vox, porque antes no había nada. Era el PP y el PSOE y los separatistas en cada zona, ¿no? Que además PP y PSOE eran los grandes amigos de los separatistas para embrollarlo más. He tratado, hay una cosa curiosa, dice que el periódico The Economist, que es inglés, y que, en fin, dice que España es hoy una democracia plena. O sea, es decir, el golpismo separatista, el asalto a la justicia y otras instituciones, que debían ser apartidistas, los terroristas en las instituciones, la corrupción rampante, las leyes soviéticas de memoria o las de género, eso, según The Economist, son plenitud de la democracia. Claro, ellos saben muy bien que esto no es así de ninguna manera. ¿Cómo podemos entender esto? Pues es fácil. The Economist, como la BBC, se entiende como desde el servicio a los intereses ingleses, que son desde luego dispares de los españoles. Vamos, no hay más que mirar Gibraltar. No tenemos los mismos intereses, ni podemos ser amigos ni aliados. No tenemos por qué ser enemigos, encarnizados ni mucho menos, pero cada uno es cada uno. Debiera ser así. Eso es. Con estos gobiernos no, claro. Es más, aquí está otro organismo, el Real Instituto Elcano, que debería llamarse Instituto Francis Drake, que es un instituto para orientar la política exterior española según los intereses de Londres, y que está dirigido por un inglés, ¿no? Debe reconocerse que lo hacen con gran profesionalidad. En España no tenemos nada ni remotamente parecido al servicio de los intereses hispanos, o sea, solo remedos vulgares de los ingleses o useños, o bien retóricas grandilocuentes y en el fondo timoratas, ¿no? Y en esto no veo yo cambio a medio plazo, ¿no? Otro tema histórico que ha salido ahora, quiero decir con esto también que para Inglaterra el que en España haya procesos de descomposición y tal, pues le puede venir muy bien. Ellos se presentan como los grandes representantes de la democracia, pero tienen unos intereses nacionales que, como insisto, no tienen nada que ver con los nuestros, más bien son contrarios en muchos aspectos. Bueno, decía que en el plano de la historia referente a la Guerra Mundial, pues Ángel Viñas, que
es un antifranquista furioso, eso sí, después de Franco. Mientras vivía Franco, él era funcionario del régimen, en definitiva, además, funcionario de confianza. Eso ha pasado con muchos. Bueno, pues ha estado declarando que Stalin no quería sovietizar España, lo que quería era defender la democracia. Stalin y Negrín fueron para Viñas demócratas ejemplares, o sea, lo mismo que él. Porque el pobre Stalin, según él, solo quería proteger la democracia del Frente Popular a cambio de nada. Y Negrín, que no podía aceptar una generosidad tan excesiva, pues le había mandado el oro español para compensarle un poco. Por pura hidalguía, podríamos decir. En cambio, Franco no solo era capaz de hacer asesinar a su buen amigo Balmes, según Viñas, sino que era tan maquiavélico que empujó a Stalin a realizar sus purgas. Dice la interpretación de Viñas es que, claro, Stalin se quedó muy alarmado y dijo, hombre, lo que han hecho en España la democracia del Frente Popular no me lo hacen a mí, a la democracia soviética, ¿no? Con lo cual, el ilustre historiador pues admite que Stalin se excedió un tanto y perjudicó a la propia causa democrático-soviética. Franco, en fin, era tan malvado como astuto y sin escrúpulos. O sea, lo que hay que aprender, ¿eh? En Galería de Charlatanes, el libro que recomiendo a nuestros oyentes, porque es una crítica, creo que bastante demoledora, de todos los charlatanes que hemos venido soportando. Viñas es uno de ellos, es una de las estrellas invitadas. Pues, en fin, aparte de esto... sí. Don Pío. Perdona. Sí, vale. Es que me he liado un poco, perdona. Sí. Estábamos hablando de esto, Galería de Charlatanes, sí. Sí, hay otra cuestión, y es el caso de la justicia. Por ejemplo, el caso Villarejo resume la corrupción de fondo que vive el país, en la que colaboran PSOE, PP y separatistas, todos juntos sin unión. Y yo he dicho que Villarejo podría ser un elemento regenerador de la política con solo destapar todo lo que ha podido saber y grabar de unos políticos y de unos grandes empresarios que forman una verdadera mafia. Claro que, dice, podría, pero podría realmente, le dejarían los jueces. O sea, cuando se destaparon sus conversaciones mafiosas con la señora Delgado, pues hubo alguna reacción de los jueces, ¿no? Por el contrario, la tal Delgado pasó a ministra de Justicia y después a jefa de los fiscales. El jefe socialista Alfonso Guerra decretó en su momento la cacería contra Montesquieu, o sea, un verdadero golpe de Estado al que se sumó el PP, es decir, contra la independencia judicial, ¿no? Porque así se repartían democráticamente, entre comillas, el poder judicial. Bueno, pues una culminación de esa terrible corrupción fue la complicidad de la justicia, entre comillas, y no solo de ella, en la profanación típicamente chequista de la tumba de Franco. Una acción típicamente chequista, es decir, con la que los vencidos, o sea, los separatistas y sovietizantes vencidos en la guerra civil, se desquitaban a su manera, ¿no? A su manera mafiosa, ¿no? Y con la colaboración, de hecho, práctica, con el silencio, pues ya digo, de la justicia, llamada justicia, de la monarquía y de la Iglesia, que todo se lo deben precisamente a aquel cuya tumba profanaban. Ahora leo que la Audiencia Nacional acaba de archivar las denuncias contra Fainé, Brufau, CaixaBank y Repsol. Se trata de que los dos primeros, que eran dirigentes de las dos empresas gigantes, pues contrataron a Villarejo para espiar y desacreditar al empresario Luis del Rivero, antiguo jefe de SACIR, y a su entorno, ¿no? Esto es una acción mafiosa, ¿no? Los hechos son de 2011 y 2012, y las personas jurídicas tienen responsabilidad penal desde 2010 si sus directivos cometen delito, es decir, el CaixaBank y Repsol, ¿no? Claramente, en este caso, los jefes de seguridad evidentemente habían cometido un delito al conchavarse con Villarejo, pero no pudieron hacerlo sin permiso o incitación de sus directivos. La responsabilidad penal, pues, contaba con los atenuantes de colaborar con la justicia, reponer los daños causados y establecer un plan de prevención de delitos en lo sucesivo, ¿no? Pero en 2015,
los atenuantes fueron convertidos por Rajoy en eximentes. O sea que si habías hecho esto ya no tenías ninguna penalidad, ninguna pena, ¿no? Y además con requisitos que hacían más difíciles las pruebas. Ujú. Las empresas por los años 2011 y 2012 podrían acogerse a la ley mucho más beneficiosa de 2015 si hubieran cumplido en 2011 lo exigido en 2015, cosa que era imposible. O sea que la nueva ley tenía efectos retroactivos, ¿no? Ahora la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, en contra de la Fiscalía, decide que Repsol y CaixaBank habían implantado proféticamente una serie de controles que evidentemente no tenían 4 años antes de que se implantaran, ¿no? Entonces los que siguen encausados son los jefes de seguridad que al parecer obraban con ignorancia de Fainé y Brufau. Hay que creer eso, ¿no? O sea, como la secretaria que habría falsificado el máster de la señora política del PP Cifuentes, o como la indemnización a la misma señora impuesta al supermercado Eroski por atentado a la intimidad de ella, por no haber destruido Eroski el vídeo de dicha política cuando fue sorprendida hurtando unas cremas en el supermercado. O sea, eso es una política, hay que respetarle la intimidad cuando hace esas cosas, ¿no? Bueno, estas dos últimas son cosas menores, ¿no? Pero hacen sospechar de un respeto excesivo de algunos jueces hacia los poderosos. Y desde luego CaixaBank y Repsol son entidades sumamente poderosas y sus jefes también lo son. ¿Podrían los medios de difusión compensar ese, llamémosle, respeto de los jueces? Pero tampoco, porque dependen en gran medida del dinero de esas empresas que así los controlan, con lo que se forma una especie de mafia de empresarios y medios teóricamente al servicio de la información al ciudadano. Es un aspecto más de mediocridad, vamos, de una democracia fallida, ¿no? Hay una serie de temas menores. Por ejemplo, un amigo, me han escrito algunos amigos, vamos, o conocidos o no conocidos, sobre el libro Galería de Charlatanes, y uno me dice, dos cosas me han impresionado. Uno de ellos se alegraba de leerlo porque dice, he tenido que soportar en la universidad a estos charlatanes y bueno, me alegro mucho de que se les dé un buen baño, ¿no? Es, como decía, es un misil a la infraestructura intelectual de toda esta gente, la memoria histórica y demás. Bueno. Otro, en cambio, dice que se ha impresionado por la increíble mediocridad de los profesores universitarios de historia. No todos, claro, pero bueno, yo creo que son los que mandan, ¿no? Bueno, dice, ese libro habría que pasearlo por la universidad a ver si reaccionaban. Y también me hablaba sobre las contribuciones de Ángel Viñas. Claro, todos somos mediocres según con quienes nos comparemos, ¿no? El problema es la llamada conspiración de los mediocres contra cualquiera que se salga de su carril. Esa gente de izquierda y derecha pudre la universidad. Está contentísima con las leyes delictivas de la memoria porque les evitan un debate que saben muy bien que lo perderían. O sea, en realidad no son historiadores, sino funcionarios al servicio de sus sueldos, que ni siquiera son gran cosa, no se venden por mucho. Y Viñas, pues por supuesto, es un botarate. Otros puntos así muy de actualidad. Habría que considerar 3 puntos relacionados. España tiene la mayor tasa de paro de Europa. Los gobiernos españoles no cesan de incentivar la inmigración legal e ilegal. Eso con la tasa de paro. Y los gobiernos españoles no cesan de incentivar el aborto. Esto lo hemos estado viendo ahora con la cuestión de Castilla y León, que claro, estos están interesados en que haya cuantos más abortos mejor, ¿eh? Y entonces les molesta mucho que se tomen algunas medidas para, en fin, que las madres reflexionen antes de tomar esa decisión. O sea, es decir, se incentiva el aborto, se incentiva la inmigración legal e ilegal, y España tiene la mayor tasa de paro de Europa. Son 3 cosas muy relacionadas y que es necesario señalarlo. Yo también, ya que Ayuso está llevando una política contra los socialistas bastante buena, pero muy a medias,
Pues yo creo que habría que hacerle una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿sabe usted lo que hace su partido en Galicia o en Andalucía? ¿Lo sabe? ¿Está de acuerdo con la ley de memoria histórica? ¿Está de acuerdo con las leyes de género? O sea, Ayuso tiene dos ideas claras, pero muy simples. El socialismo trae miseria y el liberalismo mejora la economía. En general es cierto, pero no siempre. Pero son temas muy secundarios en una crisis en que se juega la unidad nacional, la democracia y la soberanía de España. Esta es la cuestión. Bueno, otro tema que me parece fundamental y de plena actualidad es el de la política internacional de España, que solo puede ser la neutralidad, y que hay que hacer llegar a la gente que hay una enorme relación entre la política internacional y la nacional. Y que esto lo podemos ver muy claramente cuando Aznar decidió meternos, no directamente, pero de hecho sí, en la guerra de Irak. Y el resultado fue el triunfo de Zapatero en las elecciones. La neutralidad es la política mejor que ha tenido España en el siglo XX, en la Primera y en la Segunda Guerras Mundiales. Y fue suspendida por Franco en la Guerra Fría, cuando ante el expansionismo soviético la neutralidad no había significado nada, porque aquello no iba a respetar ninguna frontera. Pero una vez desaparecida la Unión Soviética, es preciso volver a la neutralidad. Entonces, para esto, como esto nadie lo contempla hoy día en España, pues debemos contemplarlo. Y estoy en el blog precisamente elaborando un discurso, porque no puede ser simplemente una cosa negativa de hay que ver lo que está pasando. No, tiene que ser una cosa bien elaborada, bien articulada, de argumentos y de datos, ¿no? Y he empezado por tratar la cuestión de la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, examinando precisamente un manifiesto que hicieron entonces una serie de intelectuales que eran, en gran medida, eran muchos de los mejores intelectuales de España, a favor de intervenir al lado de Francia y de Inglaterra contra Alemania y Austria-Hungría. Era un manifiesto completamente vacío de análisis, muy retórico, y que, claro, a lo que iba era que España debía mandar carne de cañón al servicio de Francia e Inglaterra, que como todos sabemos han sido nuestros grandes amigos históricos, ¿no? Pues esto era una anomalía tan grande, o sea que unos intelectuales que realmente algunos de ellos estaban haciendo una labor importante, pues que cayeran en esto. Y esto se debe a que combinaban dos temas. Una hispanofobia, es decir, creían que España era un país de historia anormal o enferma, como decía Ortega. Otro decía que había que refundar España como si nunca hubiera existido y tonterías por el estilo, ¿no? Estas cosas se habían extendido mucho, sobre todo después del desastre del 98. Y eso se combinaba con un europeísmo que era nada. O sea, no habían sido incapaces hasta de hacer, ellos no habían analizado ni examinado lo que era Europa ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues lo más chocante de aquellos belicosos intelectuales, belicosos con otra gente, no con ellos, ¿no? O sea, ellos serían otros los que pagaran el pato de la entrada en la guerra, que decían que era por la razón, la justicia y los ineludibles intereses nacionales. Pues ya digo, era el brutal contraste entre sus pretensiones y su realidad personal. Pretendían refundar la nación, como dije, como si no hubiera existido. Eso eran palabras de Costa, ¿no? O sea, refundar una nación que había abierto una nueva era en la historia humana, que había salvado a Europa del Islam y al catolicismo de la agresión protestante, y que había creado al mismo tiempo una gran cultura. Bueno, verdaderamente era un empeño titánico, ¿no? Pero puesto que la historia de España había sido anormal, enferma, según Ortega y demás, pues no debía de ser muy difícil entonces sacarla a fuerza de europeísmo, sanarla, quiero decir, a fuerza de europeísmo y del envío de carne de cañón a Francia e Inglaterra. En fin,
Se proponían algo así como los sionistas con respecto a Israel. Una obra verdaderamente ciclópea, ligada al intervencionismo bélico. Pero claro, los sionistas eran auténticos hombres de acción y de pensamiento, comprometidos de verdad con su causa y capaces de arrostrar 1000 sacrificios. Hay que conocer un poco lo que fue la recolonización de Israel, y que ha sido un verdadero milagro que lo hayan conseguido. No sé si durará demasiado, ¿no? Pero ha sido así. En cambio, los refundadores de España, al margen del valor que en ocasiones era alto de su labor intelectual parcial, ¿no?, pues eran unos señoritos frívolos, funcionarios o aspirantes a funcionarios del Estado, al que maldecían, y sin la menor disposición al sacrificio, aunque muy dispuestos a que otros se desangraran por lo que ellos llamaban la humanidad, y por asomarse a las contiendas de los hombres. Era esta palabrería la que empleaban, ¿no? Bueno, pues esto no ha cambiado desde entonces. Y hoy tenemos a sus descendientes políticos e intelectuales comprometiendo a España en intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Concretamente ahora con la cuestión de Ucrania. O sea, parece que se han vuelto unos patriotas ucranianos cuando nunca han sido patriotas españoles. Y con una sociedad tan olvidada de sus intereses e historia que no surge, pues no surge ninguna protesta, salvo acaso la testimonial de este blog, del blog que yo sigo, y que ciertamente, pues en fin. Trataré brevemente otro tema, y es por qué es tan importante la moción de censura. Es evidente que tanto el PSOE como al PP les preocupa mucho la moción de censura y que los dos tratan de sabotearla. Yo creo que están de mutuo acuerdo y además con la misma argucia. Dicen que no podrá derribar al gobierno, lo que es verdad, y que por lo tanto lo reforzará, lo que no es verdad. Que digan lo mismo, además, lo dicen lo mismo el PP y el PSOE. El PSOE hace como que se alegra y el PP dice que es que va a beneficiar al PSOE, ¿no? Bueno, pues que digan lo mismo ya ha demostrado lo contrario. La anterior moción la perdieron el gobierno y el PP y la ganó Vox, porque Vox cobró mayor impulso al poder explicar mejor a millones de españoles la situación y su política en contra de la propaganda que hacen, que es extrema derecha y demás, ¿no? Y esto es justamente lo que más temen los dos partidos. Dos partidos que Azaña los definiría, Azaña era muy listo cuando definía a los suyos, pero no tanto a sí mismo, llamaba de partidos de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Bueno, pues estos partidos, especialistas en embaucar a la gente con ilusionismos baratos para ocultar la gravedad de la situación a la que ellos mismos han llevado a España, bueno, pues estos tienen que estar preocupados por la moción de censura, por esta razón. Tiene cierta importancia que para la moción pues se presente alguna persona seria y de prestigio, cosa difícil, porque fuera de Vox en el terreno político yo no veo a nadie, ¿no? Y el nivel político intelectual en España es hoy bajísimo, es un nivel de simple picaresca. Pues eso ya desde la universidad, que es donde se crían ellos, ¿no? Yo creo que en Galería de Charlatanes pueden ver una muestra, ¿no? Pues bien, parece que Tamames se va a presentar. Tamames parece bastante consciente de la situación y tiene prestigio, solo le perjudica la edad. Pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo importante es, como en la ocasión anterior, que la moción misma permita despertar a millones de españoles ante la gravedad de la crisis, que permita retratar a cada partido y que permita presentar una alternativa. Esto es lo importante de la moción, que por supuesto no va a salir. Debería salir porque estamos ante un gobierno verdaderamente traidor y canalla, ¿no? Y claro, los parlamentarios, si mantuvieran un mínimo de seriedad y de honradez, pues tendrían que apoyar la moción. Pero no lo van a hacer porque son gente, en fin, echada a perder por el propio partidismo barato que están metidos y por sus propios sueldos e intereses particulares. Lo único importante que ha ocurrido en la política española en los últimos 20 años es el surgimiento de Vox como defensor de la unidad nacional y la democracia y hasta cierto punto de la independencia. En esto le queda un camino y solo hay esto, Vox y todos los demás. Esto lo ven con toda claridad PSOE, separatistas y especialmente el PP.
PP está preocupado por sus votos, es el mayor enemigo de Vox, porque precisamente es el que más pierde con todo esto. Bueno, pues yo creo que con esto podemos pasar al tema de al hoy, tema ¿no? de hoy, Sí, sí. al capítulo de hoy. Nos habíamos quedado, Veníamos hablando de... Sí, de la transición estos años, ¿no? Convulsos. Sí, Y esos sí, de la Constitución, de los problemas que se estaban creando en torno a ella, de cómo fue aprobada, pero con una votación suficiente, pero no muy lucida, ¿no? Al final debe ser un 55%. Bueno, pues decíamos que la gestación constitucional resultó poco democrática, porque se hizo en gran parte a espaldas de las Cortes. Pero solo encontró la oposición indignada de Alianza Popular, que esa indignación se resolvió con la extinción del partido. O sea, una serie de gente se marchó de él porque Fraga resolvió, a pesar de todas sus críticas, resolvió apoyarlos, ¿no? El punto más escabroso, pero no el único, fue el de las autonomías, que se concretó en el título 8 y la inclusión del término nacionalidades. Según Herrero de Miñón, que uno de los ponentes con mayor influencia, muy amigo del PNV, pues según Herrero de Miñón, dice: comunistas y más aún socialistas pretendían elaborar una completa nueva planta constitucional en la cual la jefatura del Estado perdiera sus connotaciones históricas. La parte dogmática supusiera una transformación, cuanto más radical mejor, de la sociedad y la economía. Y las autonomías correspondieran al principio del federalismo. Esto lo critica de los comunistas y socialistas, que era un plan de completa disgregación del país en definitiva, ¿no? En cambio, la postura de Alianza Popular, pues también la critica Herrero de Miñón, dice como un plan de reformas parciales de las leyes fundamentales franquistas y adición de otras nuevas. Y afirma que UCD aplicó un término medio, con ello acertó, cambiar el Estado y permitir el cambio social sin cambiar de sociedad ni de Estado. Esto es un aserto que se ha demostrado un tanto excesivo, o sea, de un optimismo excesivo. El título 8 se refería a la organización territorial y en particular a las autonomías y resulta contradictorio, porque pretende, por una parte, establecer las competencias de las autonomías y del Estado central y, por otra, vacía las competencias del Estado central, al advertir que las autonomías podrán extender sus competencias, obviamente a costa de las nacionales, y que el Estado podrá delegar las suyas, artículo 150.2, bajo condiciones interpretables. Este es un peligro enorme. O sea, si no quedan bien delimitadas las competencias de unos y otros, al final todo se vuelve chanchullos, que es además como ha trabajado el Tribunal Constitucional. Suárez hizo esta concesión un tanto sorprendente para conseguir que el PNV apoyase la Constitución. Pero no lo logró. Y a pesar de ello, el artículo no fue retirado. O sea, pese al afán, a que la Constitución sale con un afán ordenancista impropio, porque la Constitución useña, por ejemplo, es mucho más breve, mucho más clara y marca principios más que empezar a reglamentarlo todo, ¿no? Bueno, pues pese a ese afán ordenancista y a las cautelas retóricas, pues las autonomías, en lugar de delimitarse, quedaron abiertas a una progresión indefinida, a interpretaciones y hasta al hecho consumado, que es lo que llegaría a ocurrir. En este sentido, como se ha denunciado muchas veces, la Constitución estuvo mal hecha. Los partidos abordaron la cuestión, según Herrero, desde tres enfoques distintos. Primero, los separatistas, los nacionalistas, en aquel momento se presentaban como autonomistas, ¿no? Pretendían un reconocimiento nacional para Cataluña, apoyados por socialistas y comunistas,
mientras que los separatistas vascos hablaban de soberanía originaria. Segundo, los socialistas y comunistas defendían incluso el derecho de autodeterminación, es decir, la posible secesión. Y tercero, la UCD y en parte Alianza Popular pensaban en una regionalización del Estado de inspiración orteguiana. Bueno, Ortega, desde luego, cuando hablaba de política y de historia, no daba una en el clavo, ¿no? Las aspiraciones de los separatistas catalanes y vascos, que insisto, no se presentaban entonces como separatistas, no necesitan mayor comentario, ¿no? Sí es necesario entender la coincidencia de socialistas y comunistas con ellos. Recordemos que el Frente Popular fue una alianza de sovietizantes y separatistas, y esa alianza de hecho estaba resurgiendo. Esta coincidencia era una tradición en el Partido Comunista. El Partido Comunista siempre hablaba de autodeterminación. ¿Por qué? Porque se inspiraba en la experiencia del Imperio ruso y del Imperio austrohúngaro. O sea, que se componían de un montón de naciones, no, de nacionalidades distintas, no sé cómo llamarles, ¿no? O sea, de pueblos que aspiraban a su independencia, mientras que España se había conformado sin la opresión ni la conquista de unos sobre otros. En cambio, el PSOE siempre había, la tradición del PSOE era más bien de un centralismo, incluso un centralismo jacobino, ¿no? El Partido Comunista era centralista de hecho. Siempre incluía en su programa la autodeterminación de las nacionalidades, según el modelo leninista, que ya digo había sido extraído de la experiencia de los imperios ruso y austrohúngaro, que son inaplicables a España. El PSOE de González y de Guerra pues asumió entonces la postura leninista por mostrarse radical y por su visión negativa de España y por su antifranquismo, porque el régimen de Franco había defendido la unidad nacional, por consiguiente había que atacar esa unidad de una manera u otra, siempre pensando que tampoco llegaría la sangre al río, pero siempre todos los todos estos frívolos son los que causan luego los problemas, ¿no? Como dice el dicho, de aquellos barros estos lodos, ¿no? En cambio, era menos esperable la repentina inclinación autonomista de la derecha, que era una inclinación entusiasta en casos como el de Herrero, ¿no? En buena medida venía de la influencia orteguiana sobre la Falange, en este caso lo que Ortega había llamado la redención de las provincias. Según Ortega, España era un enjambre de pueblos y nunca se había vertebrado como era debido, estatal y socialmente, decía él, ¿no? En contra de la evidencia histórica. O sea, España es el país de fronteras más estables de Europa, y estos bobos decían que nada, que era una cosa así, que no se sabe cómo se había mantenido unida, porque no ni estaba vertebrada, ni, en fin. Bueno, pues Ortega, una cosa es su labor como filósofo, que es muy apreciable, y otra cosa, ya digo, son sus disparates o sus ocurrencias políticas. Y Ortega solo aceptó cuando volvió del exilio a España y dijo que España estaba muy bien, la España de Franco. Pues representaba curiosamente un nacionalismo español regeneracionista, es decir, quería mejorar España, de acuerdo, pero no puedes mejorar una cosa que estás diciendo que no vale nada, ¿eh? Y por consiguiente era un nacionalismo parecido al catalán y al vasco, porque negaban como nefasta la historia anterior y pensaban tener la receta casi mágica para redimir a los pueblos y para elevarlos a la gloria, que era el europeísmo. Lo que ellos entendían por europeísmo, que nunca se supo bien qué era. Era la imitación de Francia, en definitiva. Se puede decir que hay una especie de línea desde los afrancesados de la guerra de independencia hasta esta situación, ¿no? Los análisis histórico-políticos de Ortega, ya digo, no están entre sus mejores ideas. Solían ser rebuscados y crear falsos problemas.
Azaña mismo se daba cuenta y decía que Ortega en estas cosas lo que tenía era ocurrencias, no tenía verdadero pensamiento, ¿no? Y por cierto que Azaña se parecía mucho a él en relación con la historia, pero en fin. Eran ocurrencias a veces disparatadas, pero que estaban expuestas en un lenguaje un poco pomposo, pero que seducía a muchos lectores. Según él, la política debía ser una imaginación de grandes empresas en que todos los españoles se sientan con un qué hacer. Señaló el 30 de julio de 1931 ante las Cortes. Esto es lo que decía. Azaña, a su turno, propugnaba en Barcelona, el 27 de marzo de 1930, un Estado dentro del cual podamos vivir todos. O sea, como si en España nunca hubieran vivido todos. Mejor o peor, pero todo el mundo ha vivido igual que en otros países. Pero en España, ya digo, con más estabilidad que en el resto de Europa. Viendo ante el pronto desenlace de las grandes empresas orteguianas y de ese estado tan especial de Azaña, pues uno, viendo la experiencia, pues puede ponderar la peligrosidad de las grandes frases vacías, a medias exaltadas y frívolas. Estos dos, precisamente, Ortega, Azaña y muchos otros, habían sido los grandes partidarios de mandar carne de cañón al servicio de Francia en la Primera Guerra Mundial. Y luego no hicieron ningún análisis, ni hicieron ningún examen, es decir, nos hemos equivocado, o qué es Europa, cómo es que Europa ha llegado a esta guerra terrorífica. No, nada. Simplemente nada. Una ocurrencia de Ortega, pues propugnaba articular España en 9 o 10 grandes comarcas autónomas, para las cuales la amplitud en la concesión de llamado self-government, o sea, autogobierno, debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que retiene para la nación que lo que se entrega a la región. Estas eran las idioteces que se ocurrían a Azaña, y que las estamos padeciendo ahora las consecuencias. Como digo, esto viene de lejos. Si no se tiene una visión un poco de la historia, no sé, todo lo que ocurre parece que sale de la nada, y no es así. Así Ortega esperaba contentar más o menos a los nacionalistas vascos y catalanes y salvaguardar el principio de la soberanía nacional, reduciéndola a prácticamente nada, ¿no? El discípulo de Ortega, Julián Marías, pues claro, se dio cuenta de esto, ¿no? Y en 1978 observó lo inútil y arriesgado de querer contentar a quienes no se van a contentar. Bueno, bajo todo ello, pues aparecía un serio temor a los separatismos vasco y catalán, a pesar de que no habían supuesto ningún peligro ni amenaza desde hacía 40 años, porque la oposición de los separatistas al franquismo fue como la de los socialistas, ¿no? Insignificante, ¿no? La razón que no se confesaba de este descrédito de todo centralismo provenía ante todo de la ETA y de su posible contagio a Cataluña, Galicia, Canarias, de momento, porque estaba, como ya vimos en otro anterior programa, pues ya vimos que estaban por todas partes surgiendo, ¿no? Incluso en Andalucía, en Valencia, en Baleares. Ya vimos que la ETA, pero eran 4 gatos, muy gritones, pero eran 4 gatos, ¿no? Uh-huh. Ya vimos que la ETA era el único movimiento separatista surgido con algún impulso durante el franquismo, y ya muy al final de este, y además por razones que ya hemos expuesto, pero había adquirido una excepcional relevancia política. O sea, en cierto modo, la ETA condensaba al Frente Popular, porque era comunista, o se proclamaba comunista, y era separatista. O sea, ¿qué es lo que fue el Frente Popular? En definitiva, una alianza que se llevaban a tortas entre ellos, pero era una alianza entre ellos, ¿eh? Y luego, por otra parte, no debe olvidarse que el terrorismo ha tenido una profunda influencia corrosiva y corruptora en España, más que en cualquier otro país europeo. Y eso ya desde el pistolerismo anarquista de la Restauración, porque el derrumbe de la Restauración, que pues, se salvó momentáneamente gracias a Primo de Rivera, pues el derrumbe provino en gran parte
del terrorismo anarquista, ¿no? Claro. Fue una de las cosas, no la única, pero fue muy importante. Como dice Cambó, era ya algo totalmente insoportable, ¿no? Y esa influencia del terrorismo siempre se debió a la misma causa, a la explotación política de los asesinatos por otros partidos teóricamente moderados. O sea, estos, durante la transición y antes, ¿no? Los partidos, la oposición puramente retórica al franquismo, de socialistas y demás, se alegraba mucho con los asesinatos de la ETA, ¿no? Bueno, pues de los tres enfoques autonomistas que hemos mencionado, o que menciona Herrero de Miñón, pues terminaría imponiéndose el de la derecha, muy mezclado con el de los nacionalistas, con el de los separatistas. O sea, con un autonomismo funcionalmente similar al federalismo, pero sin delimitación clara. El ministro adjunto para las regiones, que se llamaba Clavero Arévalo, pues propugnó la generalización de las autonomías porque pensó que era un modo de disolver los separatismos, mientras que Herrero insistía en unos derechos históricos, singularidades históricas de Cataluña y Vascongadas, que no autorizaban la homogeneidad autonómica. O sea, que no tenían que... Pues, eran regiones muy especiales y regionalizarlas a todas por igual, pues decía él que no respondía a la realidad, ¿no? Herrero asimilaba la situación española a la de Gran Bretaña, lo cual es un disparate histórico total. O sea, Gran Bretaña se ha impuesto, por eso yo siempre digo Inglaterra, porque Gran Bretaña se creó con la invasión de Gales y de Escocia y luego de Irlanda por los ingleses, en guerras constantes. Aquí en España no hubo nada de eso. Aunque los separatistas han querido inventar algunas cosas como la llegada de Felipe V, ¿no? Él llegó a declarar que la Constitución puede pasar. Ni España, ni Cataluña, ni Euskadi pasarán. Bueno, así igualaba a las tres entidades, España, Cataluña y Euskadi, o sea, Vascongadas. Y recogía el término inventado por Sabino Arana, Euskadi, para incluir Navarra y los departamentos vasco-franceses. Hay que estar medio loco para decir eso, pero esto lo decía un tío que pasaba por ser un intelectual jurídico, histórico, ¿no? Historiográfico, ¿no? Y en esas actitudes seguramente influyó el hecho de que estaba casado con una señora próxima a los dirigentes del PNV. Suárez era más reticente a las tesis del PNV, pero pensaba que la UCD y el PSOE iban a hacer política real en las Vascongadas, ante un radicalismo separatista que ya entonces estaba al borde de la ilegalidad, el propio PNV. Probablemente el enfoque más razonable en aquel momento fuera el del nacionalista catalán, Roca Junyent, en un momento en que ante las dificultades y las diferencias pues propuso reducir el texto a unos principios genéricos y desarrollar luego restaurar el Estatuto de 1932 y en todo caso restaurarlo. Pero eso no iba a ocurrir. O sea, los estatutos que ya se iban negociando eran mucho más amplios que los estatutos republicanos de 1932. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve digresión histórica para percibir mejor la sustancia del problema. La invasión napoleónica de 1808 impuso la necesidad de modernizar el Estado con un carácter más o menos democratizante y contra las trabas feudales de siglos anteriores, que eran comunes a casi toda Europa. Así que representó la modernización la Constitución liberal de 1812, pues representaba un nacionalismo español condensado en la soberanía española, que, como decía, no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Pero encontró rechazo porque parecía recoger los principios de la Revolución Francesa, que la mayor parte del país los veía con repugnancia. Es más, que estaba luchando precisamente contra ellos en la Guerra de Independencia. Y a ello se añadía
un injustificado fervor popular por un rey que había sido cómplice oculto de Napoleón, por Fernando VII. Era una especie de engaño, autoengaño, en fin, que era una confusión enorme, porque además España en ese momento tuvo la alianza de Inglaterra, que eran los aliados más indeseables que podíamos imaginar, porque estaban al mismo tiempo planeando y preparando la disgregación del Imperio Español, ¿no? Así que el liberalismo pareció a muchos una doctrina extranjera, opuesta a la tradición hispana y al catolicismo, lo cual no era del todo cierto, porque la tradición hispana que defendían los carlistas era la tradición francesa, del absolutismo francés, que no era la de la España del siglo XVI. Las subsiguientes guerras carlistas se riñeron, por paradoja, entre unos carlistas españolistas, pero antinacionalistas. Vamos a ver una cosa, porque en el término nacionalismo hay una confusión, nación y nacionalismo es una confusión enorme, se utilizan de cualquier manera. Yo cuando hablo de esto procuro definirlo con claridad. Una nación es una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado. Si no tiene Estado, se queda en comunidad cultural bastante homogénea. En España la comunidad cultural, básicamente homogénea, la creó Roma. Cuando, Roma en los 6 siglos de dominación romana en España, España se latinizó casi por completo, con pequeñas excepciones en Vascongadas y en el norte, en algunos sitios, ¿no? Pero que eran insignificantes y que culturalmente no significaban nada. Cuando llega la caída de Roma, lo que ocurre es que los visigodos crean un Estado que en principio no era un Estado español, porque era un Estado que los visigodos eran una minoría germánica que podía haberse marchado de España, como había peregrinado por toda Europa y podía haber seguido peregrinando por el norte de África o por donde fuera, ¿no? Pero a partir de Leovigildo se establece ya un Estado español, verdaderamente con la idea de ser español, de no ser un Estado bárbaro, de no ser un Estado germánico, sino que imitaba las instituciones romanas, y es entonces cuando España se convierte en una nación. Luego, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo es la doctrina democrática según la cual la soberanía no reside en un rey, como llamaban el soberano, sino que reside en el pueblo. Y esto es lo que aporta la Constitución de 1812. Y, claro, en esto ha habido, como siempre, grandes equívocos, porque las guerras carlistas se riñeron, por paradoja, como digo, entre unos carlistas españolistas pero antinacionalistas y unos liberales nacionalistas, pero tratados de antiespañoles y anticatólicos. La victoria final de los liberales en el último cuarto de siglo motivó en Cataluña y Vascongadas, que eran las regiones más tradicionales y más religiosas, más católicas, pues motivó una reacción regionalista con tintes a veces separatistas, ¿no? Y hubo además factores como la industrialización de Bilbao y de Barcelona, hubo las ideologías racistas de finales del siglo XIX y un romanticismo antidemocrático tardío que dieron pues fuerza a los nacionalismos, a los separatismos en Cataluña y Vizcaya. Para ser nacionalista tenían que ser previamente una nación, que nunca lo fueron, ¿no? Don Pío, nos quedan unos minutos, un par de minutos, Bueno, 4 minutos. Así. Pues vamos, conviene tener esto en cuenta, cómo surgieron los separatismos. He escrito un libro, una historia chocante, los nacionalismos catalán, y entonces seguía empleando el término nacionalismos, que ahora prefiero sustituir por separatismos, porque es su verdadera naturaleza. Si quieren formar una nación, quieren separarse de la nación, ¿no? De la otra nación. Bueno, pues una historia chocante, como digo, en que expongo el desarrollo tanto del separatismo catalán como del vasco a lo largo del siglo XX. Es una cosa curiosa que demuestra también
la debilidad de la historiografía española, porque es uno de los grandes problemas que tiene España y, sin embargo, ese problema no ha sido abordado historiográficamente en conjunto. Yo creo que mi libro es el primero. Sí, ha habido otros estudios parciales, etcétera, sobre distintos puntos, o sobre el separatismo vasco, sobre el separatismo catalán, pero no del conjunto ni vistos en relación con la evolución histórica de España en el siglo XX. Esto creo que he sido el primero. Sí, sin duda. Bueno, estos separatismos, sin embargo, eran insignificantes hasta el desastre de 1898 frente a USA, porque la derrota frente a USA causó una desmoralización muy profunda en España, en toda España. Fue cuando empezó la autodenigración española, la leyenda negra cobró una importancia mayor que nunca, etcétera, ¿no? Y eso lo seguimos padeciendo todavía. Además, los separatismos vasco y catalán pues eran un poco concomitantes con el pistolerismo anarquista y con los mesianismos socialista y republicano, y se convirtieron en una plaga destructiva para los regímenes de libertades que había, o sea, para la Restauración, y luego para la Segunda República, con lo que abocaron a dictaduras, la de Primo de Rivera y de Franco, y en un caso a la Guerra Civil del 36, y estas dictaduras, si queremos llamarlas así, fueron extraordinariamente productivas y, en fin, sobre todas estas cosas hemos hablado y seguiremos hablando. Mientras que estos movimientos separatistas, terroristas, etcétera, que se planteaban como democráticos y destruían cualquier libertad real y cualquier estabilidad y la posibilidad de convivencia en paz y en libertad, ¿no? Bueno, pues con esto podemos terminar. Pues don Pío, si le parece, lo dejamos aquí. Si es que hemos llegado al final. Sí, hemos llegado al final y si le parece, la próxima semana continuamos aquí en Informa Radio en Una Hora con la Historia. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo para todos y hasta entonces. Hasta entonces, un abrazo.